Ya comienza De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Eduardo y Leticia Cañasi. Buenas noches, bienvenidos a De los pies a la cabeza. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Eduardo? Bien, acá estamos. Vamos a empezar con un tema musical, si te parece. Me parece perfecto. Leandro, ¿lo podés poner? Estamos de vuelta, gracias por el tema musical, Leandro. Leticia, estamos acompañados de una gran amiga, una gran docente, la licenciada Ana Gesualdo, directora de la licenciatura en Fonoaudiología. Ana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas noches. Bienvenida. Gracias siempre por la invitación. Es un gusto siempre compartir este espacio con ustedes, que como dijiste es más de amistad y de amigos que por ahí un lugar más académico. Sí. Venimos a charlar en una mesa de café. Claro, a charlar un poco sobre algunos temas. Bueno, yo te agradezco mucho que estés acá. Y bueno, tuviste sobre el autismo una conferencia unos días atrás. Sí. Y vos nos vas a comentar Bien. ¿a qué se refiere esto que diste? Bueno, el 2 de abril Uh-huh. es el Día Mundial del Autismo, que fue, creado por la ONU en 2007, y en realidad es un día de concientización del autismo, donde se hacen intervenciones, la idea es que se haga intervención, difusión, detección temprana de estos trastornos del autismo. Esa es la idea del Día de la Concientización que se cumplió, es el 2 de abril. Y fui, ahora desde diciembre que hay un nuevo departamento en la Facultad de Discapacidad, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, que la idea es la difusión, en este caso, de estos temas, ¿no? Y por eso fui convocada para este día en particular, que fue el lunes. Lo hicimos el lunes en la facultad, el 3 de abril. Así que, bueno, la idea es que se conozca el autismo, que ahora hay, el porcentaje es muy alto de chiquitos con lo que se llama ahora TEA, trastorno del espectro autista. En realidad ya unas veces hemos comentado esta particularidad que no es autismo, no se llama autismo, sino trastorno del espectro autista. ¿Vos decís, hay más pacientes, hay más diagnóstico o es que hay más gente con autismo? Mira, en realidad creo que en todas las enfermedades, patologías pasa lo mismo. En realidad el diagnóstico es más temprano, la intervención es más temprana, la interconsulta es más temprana en niños pequeños. Entonces, bueno, creo que los diagnósticos, aunque en niños pequeños los diagnósticos todavía son, complicados. Claro, y no es tan claro poner un TEA en un niño de 2 años. ¿Y eso quién tendría que tener la pauta de alarma? ¿Los papás, el pediatra, Mira, el colegio? En general la pauta, ahora como te decía, la derivación a los equipos es temprano, al año, 2 años y medio, porque en realidad siempre, la cuestión de, el llamado de atención es que no habla, el retraso del lenguaje. Entonces, bueno, tiene otras características el chiquito con el espectro autista. Fundamentalmente, en realidad lo que más llama la atención es la interacción. El síntoma o la particularidad de este trastorno es la interacción social, las habilidades sociales. El niño con estas características no se comunica. Sí, a veces dicen, le gusta jugar solo. Eso, claro. Como que está aislado. Primero a los papás les parece independiente, como, mirá, le gusta estar solo con sus cosas, no sé qué. El llamado de atención, vuelvo a repetir, es a veces que no habla. Entonces, bueno, la derivación es por ese motivo. Y ahora más tempranamente se da. La información a través de, ya sabemos de las redes sociales, de Google y demás, los papás están muy inquietos en cuándo un niño tiene que empezar a hablar, ¿viste? Entonces hay más información y esto a veces comentan a los pediatras, es decir, el pediatra, que es el médico de salud, le comentan y tendría que hablar, bueno, entonces deriva. En general, los diagnósticos los hace el neuropediatra,
o una pediatra que ahora tiene una especialidad que es de neurodesarrollo. La pediatra de neurodesarrollo es la que tiene los parámetros, los estándares o los índices de la evolución de los niños. Entonces, cuánto se desvía de ese estándar un niño con estas características. Y creo que ya lo he comentado en otras oportunidades, en decir que en realidad esto que no habla, y hay que a veces los diagnósticos tempranos, yo particularmente soy bastante cautelosa, ¿no? Porque en un niño pequeño, como vos dijiste, digamos, el papá dice, sí, es independiente, no mira, le gusta jugar solo. El otro día comentaban en la conferencia, no la di yo, digamos, yo participé presentando a la licenciada Natalia Iesi, que fue la que dio la charla, porque bueno, ella trabaja más con chiquitos autistas, entonces bueno, me pareció que... Correcto que sea ella. Claro, la más, es decir, yo no te... Si bien tengo niñitos pequeños porque me especializo en lenguaje en niños y ahora veo, pero no, como que no hago un seguimiento tal cual porque necesito un equipo. Es bueno que sea un equipo interdisciplinario el que atienda a un niño con estas características. Digo, siempre se habla de chicos autistas. No es una característica o una patología que desaparece con el paso del tiempo. No, es una condición. Hay adultos claro, hay una condición. Autismo. Sí, es una condición. Que es condición de vida. Por eso, siempre se habla de los chicos, pero un adulto puede desarrollar una vida relativamente normal. Sí, si vos, digamos, siempre, digamos, el adulto, a veces nos dicen, una persona de 40 años fue diagnosticado con autismo o con Asperger, que el síndrome de Asperger, que ahora ya no se usa más el síndrome de Asperger. Ah, no se usa más. No, como digamos tiene nosotros... otro nombre, otra designación. Claro, en realidad porque nosotros nos basamos, en realidad todos los profesionales nos basamos en un libro, ¿no? Digamos, de enfermedades mentales, que es el DSM-4, ahora es el DSM-5, que es un grupo de profesionales, de especialistas, científicos, que se reúnen una cantidad de años y entonces van variando la nomenclatura. ¿no? Sí. Y Asperger, bueno, en este momento es como que no se usa más, sino que son, digamos, trastornos del espectro autista que crecen, digamos, porque un diagnóstico de Asperger a los 40 años, hay gente que, digamos, fue diagnosticada, es ingeniero, es médico. Sí, por eso te iba a decir. Sí, digamos, no tiene relación. no es que, viste, no puede transitar. Por supuesto, depende de los grados de severidad. Sí. Como toda, como toda toda enfermedad, como toda patología, condición, claro. como toda patología. Pero en realidad no es que no pueda, digamos, hay niños que hablan, digamos, el que no habla, el que habla con un lenguaje, digamos, que lo más característico también cuando van creciendo y que tienen lenguaje, estos intereses restringidos que tienen, siempre hablan del mismo tema. ¿Sí? O de los planetas, o de los dinosaurios. Sí. Y no se salen de ahí. No se salen. Y por ahí son súper capaces en esos temas, tienen una memoria de que no lo puedes creer. Sí, te saben los nombres de los dinosaurios, de qué come, dónde vive, qué hizo, como todo acerca de los dinosaurios. Y tienen esos nombres tan extraños los dinosaurios. Lo mismo pasa con los planetas, bueno, pero ¿cuál es la dificultad de esto? Saben mucho de ese tema y la verdad que la interacción social en un punto, cuando va creciendo el niño, se corta porque no a todos les interesa, les gusta hablar de otro tema. Una de las cuestiones que decía, vuelvo al equipo, ¿no? Una de las participantes del equipo importante es la terapista ocupacional, después por supuesto la psicóloga, después la psicopedagoga o el psicopedagogo, ¿no? O la psicóloga o el psicólogo, terapistas ocupacionales, porque bueno, por ejemplo, hay variación, ¿no? En este espectro. ¿Por qué se llama espectro? Porque no todos tienen los mismos síntomas. Claro. No solo el grado de severidad, sino todos los mismos síntomas. Hay niños que están, digamos, ahora se habla mucho de lo que se llama la sensorialidad, la integración sensorial. Nosotros acá, digamos, tenemos una cantidad de estímulos, pero podemos procesarlo de una manera particular, típica. Mientras que los chiquitos con trastorno espectro autista tienen una manera de procesar esta información de diferente manera. Quizás no puede aislarse de escuchar la televisión, de mirar la televisión, como en este caso puede ser que hay una cámara, de mirar al costado si hay alguien, si hay un ruido, y el mínimo ruido son muy sensibles y no lo procesan de la misma manera. Entonces eso también es muy,
digamos, difícil para la interacción, para ese niño en un lugar. Sí, que en hace un lo aula. distrae, En un lo aula. Con los dispersa. nenes, sí. Sí, Eso es lo que hay produce. niños que usan auriculares Sí. para ese estilo, ¿no? Porque, bueno, tienen que aislarse para poder concentrarse, porque Claro. no son niños, como vos dijiste, digamos, no es que algunos no tienen déficit cognitivo, es decir, son niños inteligentes, digamos, pero estas dificultades hacen que no puedan aprender, ¿no? Porque si uno está escuchando todo lo que pasa alrededor Claro. o mirando Claro. todo lo que pasa alrededor sin poder procesarlo o aislarlo para poder estar concentrado en una actividad, es difícil que se pueda aprender. ¿Y los fonoaudiólogos logran que esos chicos avancen en el lenguaje? Por ejemplo, un chico que no habla nada, ¿consiguen que hable? Te dirían que, digamos, el pronóstico, por eso te digo, es una condición. El pronóstico Sí. una veces tiene como reservado en estos pronósticos y depende del grado de severidad. Por supuesto que nosotros como rehabilitación y como equipo siempre apuntamos, digamos, el equipo trabaja para que ese niño encuentre una mejor calidad de vida. Sí. Digamos, si habla o no habla, digamos, lo mejor sería que se comunique, de qué manera se comunique, pueda estar en un grupo, si habla o no habla, o con gestos, digamos. Uno logra, nosotros que somos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, en realidad la comunicación sería lo importante. Por eso ahora nos incluimos en estos equipos, cosa que hace unos años no pasaba, porque yo lo dije el lunes también, que en realidad los que tenemos unos cuantos años, el autismo, que en ese momento se llamaba autismo, era solo, digamos, psicológico. ¿no? Sí. Era el vínculo con la madre, que no lo Se miraba. lo miraba por ese lado, Claro, nada más. entonces, aparte nosotros como Argentina, el psicoanálisis, digamos, desde los años 50 fue muy importante. Ujú. Entonces, bueno, siempre fue una mirada hacia... No te digo que ahora realmente tiene todo, digamos, pero ahora el avance de las neurociencias, hay otras situaciones, hay causas y multifactores que pueden ser, metabólicos inclusive, chicos, por eso ahora también hay la alimentación, se tiene Sí, en sí, cuenta, eso he dietas escuchado también, sí. sin gluten, o particularidades. Por ejemplo, el otro día me contaba una mamá de un niñito que superviso, en realidad no lo atiendo yo, que está mucho mejor, me decía la fonoaudióloga que lo atiende y que yo le superviso, me dice, vos sabés que Ana María está mucho mejor, y lo que le pregunto a la mamá, y tiene una dieta, digamos, muy especial, ¿m? Con una medicación también, ¿no? Y realmente ha empezado a decir palabras, está mucho más concentrado, es decir, que también hay cambios, digamos, que uno tiene, pero tiene un largo proceso, porque este nene tiene 5 años, y bueno, recién ahora se puede lograr una dieta o una medicación que pueda beneficiarlo, ¿sí? Y el otro día me contaba Natalia, que ella tiene un paciente también, que en realidad, que yo le derivé, el año pasado, y me contó, le pregunté por ese paciente y me dijo, no, me dice, vos sabés que estaba una nena que tenía una cuestión clínica tan importante, creo que era diabética, que fue detectada diabética, que ella veía que estaba peor, pero claro, porque en realidad estaba mal desde otro punto de vista. Sí, sí. Entonces mejoró, lograron la medicación y demás, y está mucho mejor. Es decir, y ella decía, ¿no? Como nosotros tenemos morbilidades, por ejemplo, qué sé yo, no vemos, tenemos irritación de colon, ¿no? Una serie de morbilidades, cada uno de nosotros Sí. típico, 2 o 3. El niño capaz que tiene 10, y hay que mejorar esas 10 para Claro. poder lograr. Así que bueno, es una condición aparte, ¿no? Digamos, en este caso que se transita con toda la vida, ¿no? Y esto que vos decías, la cantidad de niños que tiene esta patología, ¿qué porcentaje es de la población? ¿Tenés idea? Mira, en realidad el otro día decían, porque yo no estaba muy al tanto, pero lo que Ajá. decían es que 1 cada 36. Es un niños. montón. Es un montón. Es mucho, sí, Es no, mucho. no pensaba que era tanto. Sí, decían digamos. que era 1, es lo que informó. Esto Sí, como sí. decís de TEA, por ahí hay uno que tiene una condición muy grave y otro por ahí algo más Claro, chiquitito. por Digamos, eso. Bueno, el porcentaje es muy alto, pero quizás no todos del mismo grado de Por severidad. eso, porque el otro día, por ejemplo, en las redes hay un chiquito con TEA que apareció en la televisión, no me acuerdo el nombre ahora, que habla de su condición en las redes, no me acuerdo el nombre, el nene, que lo busqué y en este momento no me acuerdo, pero habla perfectamente, transita a una escuela, Sí, pero sí. bueno, tiene cierta, y él habla de sus dificultades, pero él habla de sus Las dificultades. cuenta, claro. Las cuenta, tiene 10 años, es chiquito, tiene Sí, 10 sí. años, pero él cuenta las dificultades que tiene. Bueno, ese niño
perfectamente, Claro, así, sí. una escolaridad y demás. Sí, por ahí con una maestra integradora, hay muchos chicos integrados ahora. Sí, claro, ahora hay mucha la integración también, hay muchísima integración, Sí. porque bueno, es un tema importante la integración. Sí, fundamental. Fundamental, porque bueno, con estos grados de severidad también estos niños pueden transitar. Y esta integración a veces es para, no todos los niños el aprendizaje necesitan, sino a veces para conectarlo con, interactuar con el compañero, en el recreo está el psicólogo o la psicóloga que lo acompaña. Porque hay chiquitos que no es que no tienen dificultades en la interacción tan severa, sino que no saben cómo comunicarse con el otro. Es decir, preguntan cómo tengo que hacer para... esta la serie atípica, está buenísima. ¿Viste? Ahí tenés. Sí. Eso pasó unos pedacitos el otro día también, yo la había visto. Esa serie, pero es un niñito, es un chico, un adolescente. Sí, un adolescente. Que también la cuestión que tiene en ese sentido literal. Sí. Yo atiendo a un paciente que... Bueno, el diagnóstico era Asperger, según la madre, es un chico que tendrá 20 y algo. Su tema son las bicicletas. Está como obsesionado con la bicicleta y por ahí a veces viene, ¿no? Y yo le digo, che, qué calor, un día acá hacen 2 grados y él me dice, no, hace frío. Claro. Entonces por ahí, claro, hacerle un chiste el así. Chiste, también lo literal, doble sentido, es muy, esto es característico. Y eso es un tema en la adolescencia, porque el adolescente justamente habla en un lenguaje que el adulto, justamente lo que no quiere es que participe el adulto, entonces en el doble sentido. Y sí le pasa que está muy apartado por esto que vos decís, que él cuando era chiquito, por ahí a los compañeros ya les empezaba a pudrir con el tema de la bicicleta, y ahora quedó grande, además es grande los nenes chiquitos. Quedó grande para los nenes chiquitos y para los chicos de su edad quedó chiquito, entonces es como que le cuesta tener amigos. Por eso te digo, no es que solamente pasa por solamente que no habla, sino que no se puede comunicar por cuestiones que son interacción, digamos, temas que al otro no le interesa. Está bien, te escucho un rato, pero después, bueno, hablemos de otra cosa. Entonces, lo que vos decías, la integración, ¿no? Claro, la integración. Claro, entonces la integración no solo es, por eso es la difusión también, porque en realidad la integración es tanto del chiquito con TEA hacia el típico y del típico hacia el TEA. Claro. Sí, sobre todo, Viste, también es muy importante que los chicos sepan por qué, pero bueno, uno siempre dice, digamos, en psicología se usa este término, 4 o 5 años los niños son crueles, porque, digamos, dicen la verdad, uy, ¿qué le pasa que habla así? Pero bueno, porque es así, digamos, porque los niños chicos tratan de ¿por qué habla de esta manera? O ¿por qué no habla? ¿Por qué te mira? En la serie típica es bárbaro, partes en que, bueno, la vi el otro día pedacitos, por eso me acuerdo, en el que están trabajando, viste que trabajan en un lugar de aparatos electrónicos, creo que es así, de audio. Vende, vende, y claro, una chica lo mira al chico con TEA, y el amigo le dice, tenés que sonreír, y entonces sonríe de una manera que demasiado que le asustó a la otra persona. Claro, ¿viste? Un gesto demasiado... Claro, y sin embargo trabaja, vende, pero bueno, estas cuestiones de interacción es bastante difícil, así que bueno, es un tema que bueno, ahora... Por eso está la difusión y tratar de que se concientice, la detección temprana, la intervención temprana es importante. Cuanto más tempranamente uno puede llegar a intervenir, aunque no tenga un diagnóstico preciso, bueno, hablar de diagnóstico, la palabra preciso es redundante, porque en realidad cuando uno logra un diagnóstico es que es claro, que ya se sabe lo que se sabe qué es. Así, diagnóstico preciso es una redundancia. Un diagnóstico, pero trabajar con esos niños o niñas. Y cuestión, ¿por qué digo niñas y niños? En realidad en un momento solo eran niños, varones. En este momento también hay niñas, digamos, hay niños y niñas. En su momento era una característica solo de niños. Y la verdad que a veces... No, y volviendo a esto de que vos me decías cómo se detecta tan tempranamente o cuál es el llamado de los papás. En realidad los papás cuando no habla, bueno, preguntan. Y si uno cuando hace la anamnesis y la mamá empieza a decir, sí, era un bebé que no reclamaba, no demandaba. Tranquilito, un santo. No, si se despertaba para tomar la mamadera y a veces ni se despertaba para tomar la mamadera. Entonces, bueno, son datos que, bueno, son como... puntos a tener en cuenta, no todos los niños. Obvio, No, por supuesto. Pero bueno, por supuesto que son datos que uno cuando recaba lo anterior se da cuenta que, bueno, pasó esto. Digamos que hay datos que podían haber sido, pero bueno, no se llaman la atención tan tempranamente.
Sí, lo llaman cuando son más severos. Por ahí. Claro, cuando hay cosas más importantes. Claro, más importante, o no camina a su edad. Sí, entonces, bueno, ya hay una consulta a psicomotricidad, porque no camina o no se sienta en los tiempos... Que sí, preestablecidos. Claro, entonces, bueno, ahí ya hay una consulta previa, pero si no, transita. Hasta el que no habla o esto que las maestras también... perciben mucho, la maestra está muy al tanto. Las del jardín tienen un ojo con... Claro, o te dice no habla, o mirá lo que se aísla, que no juega. Las maestras son un dato importante a tener en cuenta. Y claro, porque ellas ven cómo el niño va evolucionando y si ve que se queda y no, claro. Llama la atención. Sí. Te iba a decir que le dejemos descansar la voz a la fonoaudióloga. Pero eso lo debería decir ella. Bueno, entonces nos vamos con un tema musical que va a poner Leandro. Vamos, Leandro. Para formar grandes profesionales hay que estudiar el cuerpo. De los pies a la cabeza, hasta las 22 por Radio UBA. Claro. Bien, estamos de vuelta. Y bueno, como todos supondrán, durante el tema musical... no descansó la voz. No descansó la voz porque seguimos hablando del tema que realmente es tan importante, ¿no? Tan interesante y que nos ayuda a abrir los ojos por lo menos a los que son padres o familiares de niños que puedan tener este problema. Ahora, en esta pequeña charla que teníamos, vos hablaste de 2 o 3 cosas muy interesantes y una de ellas que me llamó la atención es la comunicación, que le decía Leticia, se comunica, por ejemplo, un chico con una tablet. O sea, ¿existe esto también? Sí, porque en realidad lo que, como les decía, ¿no? Mientras escuchábamos el tema musical, en realidad estos se llaman comunicadores, porque hay un sistema que se llama comunicación aumentativa alternativa, que está basado en estos comunicadores, donde se llama aumentativa porque el niño puede aumentar, digamos, a través de esa tablet o ese comunicador que voy a explicar, aumenta el lenguaje, aumenta la posibilidad de la comunicación. Y es alternativa porque, como en este caso que vos decías, él habla y tiene una tablet, alterna la posibilidad de poder comunicarse o con la palabra, o con el lenguaje, o con la tablet, porque siempre actúa como un comunicador intermediario. Ahí se necesitan algo intermediario. Entonces estos comunicadores son de baja o alta complejidad, que en realidad algunos de alta complejidad son costosos porque bueno, hay diferentes tipos de comunicadores, no solo se usan en el TEA, se usan en chicos con parálisis cerebral, que tienen nivel cognitivo, digamos, sin déficit, sería sin déficit cognitivo, y bueno, como no tienen palabras, les ayuda para comunicarse, claro. Es decir, que no solo se usa en TEA. Sí, y hay diferentes, porque algunos tienen voz, que no puede hablar, entonces produce la voz el comunicador. Bueno, hay diferentes tipos, pero la idea es la comunicación, ¿no? Fundamentalmente, si no se tiene palabra, si hay dificultades con la palabra o del habla, o en este caso, como intercomunicador con el otro. Así que bueno, sí, hay maneras, pero a través de estos comunicadores. Y luego me preguntaste también lo de si son, digamos, agresivos y demás. Sí. En realidad hay una variabilidad, digamos, no podemos decir, hay chicos tranquilos, otros que no, hay chicos que deambulan por todo el aula cuando son más grandes, molestan al otro. Y una cosa que me olvidé anterior, que uno de los síntomas también es la selectividad en la comida. En la comida. Son niños que tienen trastornos en la alimentación, selectivos en la comida. Les gusta determinados colores, les gusta determinadas texturas, otras texturas no. Quizás comen muy procesado, es decir, y no tienen la habilidad para masticar. Claro, por ejemplo. Entonces, o por ahí, si es una milanesa, prestan atención al que el pan rallado si quedó, te digo, más gruesito cuando está comiendo. Sí. No cuando lo ve, sino cuando está comiendo. Hay esto decía lo sensorial. Claro. Tienen una sensorialidad que procesan diferente. Nosotros si tenemos un pan más, bueno, lo notamos, te lo masticas un poco más y listo. Este niño tiene una cuestión tan de textura y sensorialidad que no lo come. O que le gusta lo rojo y no le gusta lo verde, o le gusta lo verde y no lo rojo. Así que hay otra cosa también, el contacto necesitan tocarte, algunos tocarte, otro que necesita hacerlo, por eso tengo una variabilidad. Hay quien necesita que, por ejemplo, tengo un chiquito que ahora está en diagnóstico, sí lo atiendo yo, que
a mí me llamó la atención porque él siempre te tiene que tocar. Es decir, estás sentada y trabajando, te toca. Tenía cuestiones de la selectividad de la comida, bueno. Y la mamá me dice, sí, está continuamente, y la maestra ya no toque. De pronto la toca y tiene que tocarla, y como que un niño no necesita tocar al otro. Claro, sí, y además por ahí otro chico se siente incómodo también. Sí, claro, por eso te digo esto, el nene, este nene tiene 5 años, al otro del nene de 5 le toca y no le gusta que lo toquen, porque bueno, que le toque un poquito, pero y eso ahí aparece, por ahí viste que el otro reacciona. Porque bueno, no saben los chicos de su edad por qué lo hace. Claro, no llegan a comprender por qué situación hace esto. Claro, porque este nene, por ejemplo, estás trabajando mucho, no, pero cuando te levantás y dejas del material ya te acepta y se te empieza a tocar, te toca así, te toca diferente la panza, el brazo, necesita el contacto. Claro, por ahí para el resto no es agradable. En un aula, tenés un... Claro, ni a la maestra, tampoco a la maestra, porque estás distraída y te toca, entonces por ahí le decís, no lo trata mal, pero bueno, ¿por qué le pasa? ¿No? Claro, este tipo de cosas. Esta actitud tan insólita. Claro, ¿no? Y hay chicos que por ahí, si vos querés trabajar con masa, que también les gusta, no, ahí el agua a veces no la quieren tocar. Hay como mucha variabilidad, Y en cuanto a la capacidad de comprensión, es diferente el grado que tienen de acuerdo a su patología. A su grado de severidad. Claro. Son todos dentro del espectro. Y justamente de espectro hay 3 características o 2 características importantes que tienen que tenerse en cuenta para que esté dentro del espectro autista, que son dificultad en las habilidades sociales, en la interacción social, que son lo más importante, y esto del procesamiento de la integración de la sensorialidad. Son 3 características que de acuerdo a que varían, pero tienen que estar estas 3 para ser TEA. Claro, tienen que estar presentes. Claro, de acuerdo al grado de severidad. Claro. Porque capaz que puede ser, como decís, un profesional brillante, pero después también te tenés que comunicar con colegas, o sea, no es solo sentarte, estudiar, y por ahí incluso puede estudiar mucho, pero le cuesta rendir. Claro, no sé en la facultad si hay contenidos adaptados. Mira, está dentro de este departamento de discapacidad, se le llamó la atención que haya tantos chicos con estudiantes con este diagnóstico. A veces son sobrediagnósticos también, claro. Bueno, hay mucha variabilidad, porque también, ahora hay, qué sé yo, por ahí, en otro momento era el obsesivo. Sí. Claro, se lo veía así. Se lo veía así. Claro, el obsesivo que no quería lo rojo, comer lo rojo, es un obsesivo, no le gusta comer lo rojo. Sí, vos mañoso. O mañoso, claro, ¿entendés? Es decir, esto son cosas que por ahí se veían siempre, pero bueno, ahora se ven dentro de un diagnóstico, dentro de una condición. ¿Y vos formás parte de este departamento nuevo? No formo parte, de decir, me pidieron que los ayudara, bueno, no formo parte en particular, no soy de la ¿Y tenés idea si se adaptan las formas de tomar examen, así o la todavía verdad que no sé. Okay. No cuando venga por ahí Diego, le invitamos a Diego, que del está secretario encargado, de extensión. Claro. Él está en la comisión, en este departamento, estaba Diego Pitiot. Diego Pitiot, por ahí sí. Diego Pitiot, que también está, hay una, no le sé el apellido, Shirley, que es psicóloga social. Había otra persona que fue el otro día que es abogada. Es un equipo interdisciplinario. Y se acercan espontáneamente los alumnos. Y con esta aparición de este departamento, esta chica que te cuento que tiene TEA se acercó espontáneamente. Sí, se acercó espontáneamente y dijo que había un grupo. En la charla estuvo esta chica que hablaba de la melodía, de la prosodia, que en realidad son monótonos para hablar, entonces las emociones no tienen en clara, claro. Por ahí le estás diciendo, qué susto que me di, y era una cosa, que es graciosa. Sí. Y bueno, en realidad con la expresión vos decís qué susto y te reís. Claro. Y no era qué susto, sino que era algo que no correspondía, porque es lo literal que yo te digo. Sí. Y el otro dice, ¿te asustaste? Claro, decir, le llama la atención. Le llama la atención en algo que es muy simple. Claro. Y había otro chico en este lugar que yo me dirigí a él porque no sabía y no me contestó rápido, bajó la vista. Y yo dije, un estudiante que baje la vista, le pregunté de dónde, qué estudiaba, qué sé yo, no me contestó. Y después se fue como medio rápido de la conferencia. Así que bueno. Pobre, se sintió por ahí. Por eso, era difícil. Claro. Natalia me dice, preguntemos primero, porque si hay muchos padres es bastante difícil, hacer. Y es complicado. Cuando es dirigido a la comunidad es complicado. Claro, porque no sabes cuánto. No.
presentó muchos videos, presentó parte de la serie Atypical, presentó también de esta serie, ¿cómo se llama? Friends, creo. Ajá, sí, no sabía que había... no recuerdo mucho los personajes de la serie tampoco. Pero no presentó, yo tampoco sabía. Pero en realidad presentó a Friends con el chico que es muy literal. Uno que siempre habla de la cuestión siempre de lo mismo y te habla de un tema. Presentó esos pedacitos. Y de otro chico que se veía que entraba a un aeropuerto, creo, y hay tanto ruido en el aeropuerto que le agarró un ataque, digamos, una rabieta, porque también tienen rabietas. También se presenta eso. Claro, y yo tenía un chiquito, que la verdad que ahora está en 6º grado, 7º Facundo, un nene, digamos, que logró el aprendizaje bien, la verdad que muy bien. Y ese nene, por ejemplo, cuando le cambias la rutina también tienen dificultades. La modificación le genera dificultad. Son estructurados. Claro. Que también esto, viste, cuando es un adulto, es un estructurado, no le cambias nada. Bueno, los chicos tienen estructura. Este chico, Facundo, me acuerdo que venía con la mamá en un remis, y yo teníamos el consultorio con Teresa en Córdoba y Pasteur, que bueno, llegar a Córdoba era bastante a veces difícil con los... digamos, los cortes de calle, qué sé yo, ¿no? Claro. Y un día se quiso tirar del remis. Abrió la puerta y se pegaron un susto bárbaro, porque el remisero había cambiado el recorrido. Y estaba tan estructurado. Entonces yo le dije, ahora que tenemos el GPS, por ahí le digo a mamá, mostrale, porque hay que anticipar. Claro, hay que anticiparle. Para que él sepa que va a pasar una cosa diferente. Distinta a lo que está habituado. Claro. Y la verdad que otra vez pasó también que estaban arreglando la vereda, porque la vereda de Córdoba, de ahí del consultorio, y había unas tablas. Y estaban los obreros. ¿No sabés cómo se enojó con los obreros? Que por qué rompían la vereda. Siempre tenía que estar la vereda quieta porque él tenía que pasar. Tenía 8 o 9 años. Pero terrible, pobrecito. Claro, pero le cambiaba todo. Le cambia, claro. Cuando le cambia dónde va él o cómo camina. Las madres tienen un trabajo bastante arduo. Sí, bastante arduo. Y requiere mucha comprensión, me imagino. Y mirá, en las rabietas de niños, por ejemplo, este nene que te cuento que vino a la consulta Facundo a los 3 años, ellos vivían en una casa, en un departamento, perdón, un edificio que tenía parque. Uh-huh. Él siempre antes de tomar el ascensor tenía que ir al parque. Ir a dar una vuelta al parque y volver. Cuando llovía, no podían ir al parque. No. Las rabietas que tenía este nene, porque no podían ir al parque. Porque llovía y no es que vos le decís, mira, llueve en otro momento, no. Se tiran al piso. Claro. Son rabietas importantes. Como tiene un niño de 3 años. Sí. Pero... por cosas por ahí, muy puntuales. Claro, pero bueno, estos niños, sabés que es una estructura. Que si le cambias la estructura, ahí ya viene la rabieta. Viene la rabieta. Sí, porque son rutinarios. De la misma manera que hablan de los mismos temas, la rutina... de hacer siempre lo mismo. Claro. Y si no, necesitan la anticipación. Con el GPS mejoró bastante, porque le digo a la mamá, mostrarle en el celular o que va a ir por acá, y porque está cortado, como es un nene inteligente, lo va a entender. Claro. El día que sí se abrió la puerta, el remisero se asustó y la madre más. ¿Qué te parece? Mirá si se llegaba a caer. Claro, ¿viste? Así que bueno, esas son las particularidades que tienen estos niñas con TEA. ¿Y por qué se hablaba de niños y no de niñas? Me sacaste la pregunta. Pero ahora que lo decís, esto que yo te decía que en el colegio de mi nena hay muchos chicos integrados, creo que son todos varones, ¿no? Sí. Todos varones. En realidad no tengo la respuesta tan clara, pero te la voy a decir desde otro punto de vista. En realidad los trastornos del lenguaje también son de niños, más que de niñas. Abunda, digamos... varones más que mujeres. Más que mujeres. Hay toda una cuestión desde lo que es la conformación del hemisferio. El hemisferio izquierdo en las niñas, mujeres, se madura antes que en los varones. Entonces, digamos, por eso hablan, lo que la abuela decían antes. El pediatra dice que las nenas son más charlatanas y los varones son más físicos, por ahí desarrollan actividades físicas antes que las nenas. Bueno, eso, digamos, es una cuestión de los hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Uh-huh. Y entonces el hemisferio derecho, como el hemisferio izquierdo madura más lentamente en el varón, tiene más posibilidades de poder ser un retraso del lenguaje, por la conformación. Lo que decían las abuelas, las nenas hablan antes, ahora diagnóstico por imágenes, todos los avances de las neurociencias,
eso. Y aparte, en realidad nosotros con la casuística que tenemos siempre tuvimos varones, por lo que estamos confirmando esa teoría, esa hipótesis que se veía. Y son hereditarios, no hay lesión. Y en el TEA tampoco. Y en general, por eso también se dijo, hay familias con chicos con TEA y hay familias con chiquitos con trastornos de lenguaje. ¿Sería genético o no? En realidad todo esto es muy nuevo, en estudio, sí. Pero hay familias. Yo tuve unos chicos que eran mellizos, una familia que tiene mellizos con TEA, que ahora están en cuarto o quinto grado con un grado de severidad bastante importante, y su primer hijo también tenía TEA menos severo. 3 hijos, mellizos y el primero. Claro, llamativo. Llamativo, sí. ¿No? Y ahora estoy supervisando un par de mellizas con TEA. Chiquitas, no llegan a 2 años. Chiquitas. 2 años, sí. Esto que vos decís del habla en hombres y mujeres... Ahí son muy preciosos, porque no tienen ninguna conformación. Claro, no tiene nada que ver con lo físico. Con lo físico. Esto que vos decís, me parece que, digamos, igual con gente sin condiciones, me parece que las mujeres también tenemos como una capacidad, sin desmerecer a los hombres, pero una capacidad como de comunicarnos más fácil que los hombres. Claro, por eso te digo, este avance, digamos, del hemisferio izquierdo y todo eso, que si bien no sé si en el TEA tiene algo que ver, no lo sé, lo digo desde el lenguaje que sí lo sé. Y en el TEA sí, hay más varones. Yo el primer caso que tuve de TEA fue un varón. Un chiquito que tenía 8 meses, no sé, me lo derivaron, que yo en esa época no se hablaba de TEA hace mucho tiempo. Y el nene, el bebé, que la mamá se dio cuenta, le entregaba un objeto y el nene hacía así, no lo tocaba el objeto, no quería tomar no quería agarrar la mamadera, que el bebé agarra mamadera. Sí, o tienen el reflejo ese de lo que le pones en la mano, lo agarran. Bueno, este nene no soltaba, en vez de hacer así, abierta mano. Pero en ese momento no se hablaba de TEA y demás porque hace mucho tiempo. Pero bueno, hay más. Ahora sí hay niñas, que también hay niñas con trastorno del lenguaje, por eso digo, ahora hay más también. Se ve más, pero siempre son los varones más que los niños, más que las niñas. Y en este caso también. Está demostrado que ustedes hablan mucho más que nosotros. Totalmente, por eso te decía. Totalmente. Que no será un estudio así muy importante, pero es la experiencia personal. Por eso te digo, en realidad lo que decían las abuelas. Sí. ¿Viste? Las abuelas decían, las nenas, va a hablar rápido porque es nena. Es nena. Y el nene va, viste que por eso se sube más rápido. Las nenas no somos tan hábiles para colgarse de los viste, rápidamente. O caminan antes los varones. Claro, por eso te digo, siempre esta cosa que era medio de boca en boca, que se decía, ahora se puede corroborar desde las neurociencias. El avance de las neurociencias demuestran los hemisferios, las maduraciones diferentes de una y otras redes neuronales y todo lo que pueden llamar. Claro. Por ese motivo. Del TEA, te digo, no lo tengo tan en claro todavía, porque bueno, está bien, no lo tiene creo que nadie en claro. Está todo en proceso de investigación. Claro, porque esto te digo, las dietas, de lo metabólico, algunos funcionan, otros no, qué sé yo. Así que es difícil. Bueno, allá Leandro me está haciendo un circulito con la mano. ¿No significará que va a poner un tema musical? Y estamos de vuelta con De los pies a la cabeza, acompañado aquí por la licenciada Ana Gesualdo, directora de la licenciatura de Fonoaudiología, y con esta interesante charla sobre TEA. Lo que decíamos antes, Asperger, y bueno, que ha pasado ya en el tiempo, según nos explicaba. Y también ahora estábamos conversando fuera del aire y decías algo que sí suena muy, muy claro y muy interesante, ¿no? La diferencia en el comportamiento de las nenas y de los varones con respecto a los chicos que tienen esta patología. Claro, la nena tiene por ahí en general un instinto maternal, nos decías. Y en cambio el varón es más cortante. Sí, más corporal, más me corporal, parece el más varón. corporal es el varón, que bueno, también los juegos con el varón son diferentes. Son más bruscos. Son más bruscos. El papá siempre juega diferente con un varón que con una niña. Sin duda. Entonces, bueno, eso hace las diferencias también, ¿no? Aunque yo con ella tenía que ser igual, porque estaban los otros dos. La última de varones, claro, vos tenías 2 hermanos varones, más claro. Grandes, claro. Sí. Entonces, a veces sos más varonera. Sí, me resulta más fácil relacionarme con varones que con mujeres. Claro, porque tenés, viste, esta particularidad. Por eso cada familia es una familia y cada situación es
por final, digamos, cada situación es particular, cada caso en particular. Sí, por supuesto. Realmente ese niño en una familia, dentro de esa familia, cómo reacciona esa familia con ese Y un chico que está muy acompañado por la familia, ustedes lo ven que progresa mucho más que alguien pobre. A veces la familia no acompaña no por maldad, sino por ignorancia o por no querer ver el problema, decir, bueno, ya está, es mañoso, qué sé yo. Sí, por eso. Y hay familias también negadoras. Por eso. Hay una en particular, por eso digo, cada caso es particular, cada avance. Ahora hay más difusión. Pero sirve que la familia ayude, acompañe. Claro, y los colegios. Sí, los colegios, que bueno, ahora con esto de la integración, hay mucho problema ahora porque bueno, decíamos esto, por ahí hay tantos niños que necesitan tanta integración que hay una falta de profesionales de todo tipo. Bueno, sí, y además también no hay lugar en el aula, me imagino, porque si vos en un aula tenés 3 chicos integrados, son 3 maestras más. Tenés 4 con la docente, tenés 4 personas, que aparte, en realidad a veces nos cuentan los papás que la integradora del niño o niña en realidad a veces ayuda al otro porque le dice, ¿por qué no me ayudas a mí? Sí, claro. Sí, se siente desplazado. Claro, ¿viste? ¿Por qué tiene una maestra para él solo? Claro, ayúdame también a mí, ¿viste? Entonces va y le pregunta, se dirigen a la docente, sino a la integradora del otro niño o niña, y entonces, ¿viste? Dice, actúa a veces las integradoras, dice, sí, yo te puedo hablar de quién es el compañero porque en realidad yo también lo ayudo. Claro, estoy ayudándolo. Y la docente, por supuesto, se siente muy acompañada porque no sabe el docente típico para actuar con estos niños y niñas. Realmente es un comportamiento diferente, pienso yo. Claro, que siempre tiene una característica el niño típico con sus variabilidades también, porque cada niño es particular, pero bueno, hay una tipicidad que hace que la maestra puede actuar o por lo menos comportarse, pero en estos niños y niñas es bastante difícil. Y claro, complicado. Y yo te quería preguntar algo así de última. ¿Esto tiene una cura definitiva o es toda la vida? No, es una condición. Es toda la vida. Sí, es una podrá condición. Tener mejorías, ¿sí? Pero... Inclusive en algún momento hay profesionales que, bueno, esto igual está en desuso, ¿no? O cayó, que hablan del condición del espectro autista. En vez de trastorno, condición. Porque es una condición de vida. De vida, para siempre. Después, digamos, tiene estrategias, recursos cada uno y sabe que por ahí, qué sé yo, no va a ir por decirte, un boliche con ruido porque le va a molestar. Claro. Por supuesto. Entonces no va. O a una cancha, por ejemplo. No va a una cancha porque le molesta. Bueno, cada uno después hace. Sí, bueno, la hemos explotado. La exprimimos, Ana. Sí, la exprimimos, pero el tema realmente es muy interesante. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado toda esta explicación sobre esta conferencia. Y nos enteramos de otra incumbencia más de los fonoaudiólogos, que muchas veces la gente piensa que es la R de los chicos, la G, no sé qué, hay un montón de incumbencias que tienen. Y como te decía ahora, bueno, más con la comunicación y demás. Sí, yo agradezco también esta invitación, poco porque... justamente como el 2 de abril es esta cuestión del Día Mundial del Autismo para la difusión, entonces me pareció interesante también difundirlo y concientizar y bueno, todo. Igual ya sabes que en otro momento te vamos a volver a citar, para hablar de la carrera. Hablaremos de otras cosas. Bien. Ana, te agradezco muchísimo que hayas estado acá, la licenciada Ana Gesualdo, directora de la licenciatura de Fonoaudiología. Le agradezco a Leandro, nuestro operador estrella. Y lo cambiaste, era Jorge, pero ahora el operador estrella es Leandro. Sí. Y agradezco todos los mensajes diaria recibidos. La estrella. Es diaria la estrella. Exactamente. Y bueno, Leticia, nos veremos el próximo martes, ¿te parece? Me parece. ¿Con De los pies a la cabeza? Buenas noches. Buenas noches. De los pies a la cabeza, un programa con el corazón de la Facultad de Medicina.